Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo bien, Lick. Gracias. ¿Usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Bien, me da mucho gusto saludarles. Miren, fíjese de que estaba viendo el listado de alumnos que se asignaron según según la cartelera que aparece en mi perfil de catedrático y tengo 148 alumnos asignados. Y regularmente nos conectamos entre 100 a 110, lo más. No sé si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de problema. Igual con la tarea, no lo entregaron todos. ¿Se recuerdan que pusimos un plazo, hora y día? Aunque usted se haya pasado un minuto, no se la voy a calificar porque acordamos en que iba a ser martes a más tardar a las 10 de la noche. Por aquí hay alguien que se pasó un minuto, no se la voy a calificar. ¿Por qué? Porque habíamos quedado en algo, ¿verdad? Entonces, esto es para que seamos responsables. Fíjese que hablando del tema laboral, en una oportunidad yo estaba defendiendo, bueno, yo he estado de parte del patrono, cuando me contratan de parte del patrono y cuando me contratan de parte del trabajador, pues también defiendo los derechos laborales de los trabajadores. Resulta que en una oportunidad, para los que hayan tal vez presenciado o tengan alguna idea de cómo son las audiencias en el tema laboral, me van a dar la razón. Resulta de que el abogado y a la vez representante de, del patrono, yo estaba en ese momento de parte del trabajador. El representante, el mandatario, un mandatario, un abogado mandatario de la entidad, de la empresa, resulta que llegó 2 minutos tarde. 2 minutos. ¿Qué creen ustedes que pasó? Lo declararon rebelde. Y al momento de declararlo rebelde, tienen que resolver en, ¿qué? 72 horas, creo. Si no es 48, 72 horas, no me recuerdo bien. Pero se tiene que resolver inmediatamente, ¿verdad? Porque se declara rebelde. Ya no puede presentar ningún tipo de excusa. De hecho, yo realmente tengo estoy en desacuerdo con la decisión que toman algunos juzgados de no permitir que el patrono se excuse cuando la ley dice que las partes pueden excusarse. Pero pues ya se ha formado un criterio por parte de los juzgados en donde una sociedad anónima no se puede excusar por ningún motivo. Aunque se hubiera excusado, pues sí, de la misma manera no le hubieran aceptado la excusa. La idea es, o el hecho es, de que se atrasó 2 minutos. No pudo llegar, no sé si había tráfico, no sé qué pasó, pero 2 minutos. Entró como si nada, ya habían empezado la audiencia porque son bien puntuales en el área laboral y familia de aquí de la capital son bien puntuales, bien puntuales. Entonces lo declararon rebelde, pero
Ya habían, el juez ya había abierto el audio, la audiencia, ya había iniciado la audiencia y entró como si nada el abogado. Entonces el juez tuvo que pausar y preguntó, mire, ¿usted quién es? Y él dijo, yo soy el mandatario y vengo a la audiencia. Sí, pero usted vino tarde y la audiencia ya la iniciamos. Puede quedarse aquí, pero no tener ninguna intervención. Y entonces ganamos la demanda. Ganamos la demanda y luego, ¿qué iban a apelar? No podían apelar nada. Podían usarlo como método para retrasar el proceso, pero no podían hacer nada más porque habían llegado tarde. Entonces, tenemos nosotros mala fama los guatemaltecos de hacer todo a última hora, ¿verdad? Eso es lamentable, pero tenemos que acostumbrarnos a hacer las cosas en tiempo. Hay plazos. Fíjense que yo he evacuado plazos, audiencias de 48 horas, por ejemplo, en materia de amparo. Me notifican un viernes, tengo 48 horas a más tardar. Por ejemplo, me notificaron a las 10 a más tardar. El domingo a las 10 de la mañana, antes de las 10 de la mañana, no tengo que ingresar eso. Si no, extemporáneo. Y ustedes dirán, pero si es domingo, ¿dónde lo va a ingresar? Pues se tiene que ingresar por lo menos en un juzgado de turno, que sería el ámbito penal. Si es un juzgado, por ejemplo, un juzgado civil constituido en tribunal de amparo, solo atienden de lunes a viernes de 8 a 3:30, donde va a ingresar usted la audiencia. Entonces se ingresa en un juzgado de paz de turno. Penal, ¿verdad? Y pues ellos ya al día siguiente hábil, pues ya remiten las actuaciones, el memorial donde corresponde. Pero incluso hay que trabajar eso y no esperar y decir, bueno, es sábado y domingo, el lunes lo presento. No, hay que presentarlo inmediatamente. Entonces, si no lo hacemos así, fácilmente podemos perder una demanda, podemos perder un amparo, podemos perder muchas cosas y sobre todo podemos afectar los derechos de nuestros clientes. Por eso, si yo les digo, está bien, no importa que lo hayan entregado tarde, yo todavía estoy consintiendo que ustedes sean impuntuales en todo y en algún momento les va a afectar, van a llegar tarde a la audiencia, no van a evacuar las audiencias o los plazos en tiempo. Yo siempre he dicho, yo, aunque me llegue a dormir al parqueo del juzgado, yo voy a llegar temprano. Yo trato la manera de llegar temprano. Ayer, para ser más prontos, ayer yo tuve que ir a traer unos actos conclusivos a un juzgado, solo por ir a traer los actos conclusivos, pero ahí como cuesta con el parqueo. Entonces yo llegué a las 6 de la mañana, casi solo yo estaba ahí y unas 2 patrullas estaban en ese juzgado y me parqué y esperé que dieran las 8 de la mañana para ir a traer mis actos conclusivos y no andar estresado porque no encuentro parqueo, que es bien difícil. ¿Alguien ha ido a los juzgados de Villanueva, a los juzgados de primera instancia penal de Villanueva? Cuesta encontrar parqueo, no hay parqueo. Si usted no logra parquearse ahí en los parqueos que están frente al juzgado, no va a encontrar parqueo. Ahora, si usted va acompañado, pues alguien se queda en el carro o algo, ¿verdad? Pero si no, es bien complicado. Entonces, es preferible llegar temprano, es preferible entregar las tareas en tiempo. Hay unos alumnos que estaban entregando al día siguiente y a los 2 días la tarea y eso es de admirar también que seamos responsables en ese sentido. Pero teníamos una fecha y un horario o una hora límite. Si se pasaron un minuto, lo siento mucho, no es cuestión mía, es cuestión ya de ustedes, ¿verdad? Pero yo se lo dije de un principio, que esa era la hora máxima y yo no iba a recibir trabajos posteriores, ¿verdad? Entonces lo siento mucho por los que fueron así, pero
pero ya no es cuestión mía. Y no quiero consentir que ustedes, pues como les digo, sean impuntuales o se les olvide evacuar algún tipo de audiencia ya en la práctica, porque en la práctica no podemos hacer nada. No, fue extemporáneo, no, nos resuelven extemporáneo y sin lugar, ¿verdad? Entonces, es bien delicado. Bien, el viernes ya vamos a tener nuestro examen, viene bien fácil, selección múltiple, A, B, C, también falso y verdadero, ¿verdad? Va a estar facilísimo. Ya el examen final, pues sí va a estar un poco más complicadito, pero solo lo que estamos viendo en clase, ¿verdad? Hay unas cosas que no están en las diapositivas, pero yo se los expliqué en clase, entonces eso también va a entrar en el examen. No va a estar difícil, créanme, no va a estar difícil. Para los que asisten, porque hay unos que solo llenan asistencia y quieren ganar el examen. Yo tuve una oportunidad, una alumna que me reclamó y para contestar el primer parcial hicieron un grupo de Meet y empezaron a contestar el examen. Creían que no me había dado cuenta. Empezaron a contestar el examen. Y precisamente yo tomé nota de quiénes eran, ¿verdad? No les bajé puntos, nada, no hice nada, pero estaba viendo si me reclamaba alguno. Pero algunos, pues obviamente contestaron, bueno, contestaron mal algunas preguntas. Y todos, porque todos contestaron lo mismo. Entonces, cuando fue el examen final, era de fundamentarse, utilizar la ley, tenían que fundamentarse. Ahí sí no se podían copiar. Yo les dije, si quieren hacer grupo de mito, de lo que sea, háganlo. Y no pudieron. No sabían manejar las leyes. Entonces, y me reclamó una alumna que precisamente estaba en ese grupo, yo tenía el listado. Y entonces revisé y dije, bueno, me está reclamando. Yo le dije, mire, yo no doy revisión, pero le voy a revisión. Entonces llegó a mi oficina y le empecé a preguntar lo del examen. Y me dijo, es que yo no sé por qué saqué baja nota, una nota baja si yo contesté bien. Bueno, si contestó bien, está bien. Posiblemente yo me equivoqué al calificar. Y le empecé a hacer unas preguntas y no me respondía. Entonces me dijo, sí, licenciado, tiene razón. Esa nota allí se quedó satisfecha. Bueno, tal vez no satisfecha, pero se quedó tranquila, ¿verdad? Entonces, está fácil el examen para los que han asistido a clases. Para los que no, pues yo no lo sé. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero bueno, esperemos que todo les vaya bien. Yo se lo digo en principio, yo no quiero que nadie pierda. Yo quiero que todos ganen, que saquen buenas notas, que cumplan sus objetivos, que puedan culminar sus estudios satisfactoriamente, que ustedes estén tranquilos, pero todo depende de ustedes, ya no depende de mí. Bien, vamos a continuar. Vimos acerca de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Cuando se fundó, incluso quienes lo componen aquí en Guatemala. Vamos a ver ahora los convenios internacionales de trabajo. Pero antes de ver los convenios internacionales de trabajo, pues vamos a entrar a conocer qué es un convenio. Obviamente, convenios internacionales, porque existen convenios que ustedes pueden hacer entre las partes. Por ejemplo, hablando de un convenio no internacional, sino un convenio que ustedes pueden realizar entre las partes. Por ejemplo, llega a su oficina profesional un patrono, le dice, mire, fíjese que tengo un conflicto con un trabajador, lo despedí, pero le quiero pagar, porque no quiero entrar en ningún tipo de problema, pero yo le quiero ofrecer a él pagos mensuales de tanto. Entonces usted le dice, bueno, hablemos con el trabajador, si él acepta, pues hacemos un convenio. Entonces, un convenio es un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Hay a algunas personas, a algunos clientes le dicen, mire, fíjese que yo quiero pactar esto, pero yo no quiero que la otra persona se entere o solo quiero que me firme. Yo le digo, no se puede porque un convenio es un acuerdo entre las partes. Usted unilateralmente no puede hacer un convenio, a menos que usted tenga una deuda y usted
haga un convenio con alguien de reconocimiento de deuda, por ejemplo, y usted se comprometa a pagarle. Y usted firma ese reconocimiento y se lo entrega a la persona, pero si usted quiere realmente pactar algo con una de las partes, con la otra parte interesada, tiene que realizar un convenio y ese convenio ya se convierte en algo legal. Si usted no tiene ningún convenio, no puede hacerlo valer en ningún momento, ¿verdad? Entonces, en el caso de los convenios internacionales, pues son acuerdos, como ya lo vimos, entre las partes. Son instrumentos legales, ¿verdad? Que se vuelve obligatorio para las partes. Todo, por ejemplo, en el ámbito personal, si usted firma algún documento con otra persona, ese documento los obliga a ambos a realizar alguna acción, a pagar alguna cantidad de dinero, a hacer o no hacer algo. Entonces, es una obligación entre las partes. Cuando usted firma un convenio, un documento, pues eso ya se vuelve legal, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Un ejemplo de algo no internacional, un convenio entre particulares, digamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ustedes firman un contrato de mutuo, por ejemplo, en documento privado, pero no lo legalizan, solo firman el documento? ¿Creen ustedes que tendría validez o no tendría validez ese documento si no lo legalizaran ante notario? ¿Alguien que me pueda contestar? Levanten la mano. Si no, voy a preguntar yo. Bien, Byron Castro. Solo vamos a... Aquí tengo mi hojita. Ahí se recuerdan que siempre ando mi hojita para anotar quiénes participan y quiénes no. Porque luego dice, mire, Elix, solo me faltó un punto. Bueno, yo estoy atento si participa o no participa. Byron. Sí, conteste, Bueno. por favor. Sí tendría validez y no es redarguido de nulidad, porque tienen plena validez los documentos autorizados por notario o funcionario público, pero los documentos privados, si no son legalizados, tendría validez y no es redarguido de nulidad. Sí, pero primero tiene que iniciar un proceso usted para que la otra persona reconozca realmente ese documento. Hay un proceso que se llama prueba anticipada, entonces tiene que reconocerse, luego cuando ya se reconoce, pues hay una resolución de juez donde ya se reconoció y ese documento pues ya surte efectos y ya puede utilizarlo usted como un título ejecutivo. Ahora, si el documento está con firma legalizada, como está legalizado por un notario, el notario tiene fe pública, entonces le da validez jurídica a ese documento, no necesita otro tipo de declaración, porque con que le dé validez el notario, ya surte efectos jurídicos, como un título ejecutivo si llena las características de un título ejecutivo, si tiene una cantidad líquida exigible y de plazo vencido, ¿verdad? Pero eso es en el tema entre partes, como un documento en el ámbito del derecho privado. Pero hablando de convenios internacionales, le voy a dar una definición de lo que son convenios internacionales. Todavía no hemos entrado a lo que es o los que son los convenios internacionales de trabajo, sino de manera general convenios internacionales son acuerdos normativos entre dos o más sujetos de derecho internacional, es decir, entre países, entre organizaciones, ¿verdad? Destinados a crear derechos y obligaciones vinculantes entre las partes. ¿Qué es vinculante? Cuando algún documento tiene carácter vinculante. ¿A qué nos referimos cuando tiene carácter vinculante? Antonio Hernández. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, Antonio. Acá estoy, discúlpeme. No tenga pena. Dígame. Permítame. Tiene carácter, entonces si me podría disculparme la pregunta. Vinculante, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos que tiene carácter vinculante? Bueno, lo que he entendido es que es un compromiso de ambas partes, ¿verdad?
y que es un compromiso y que ambas partes pueden exigir ese compromiso, ¿verdad? O sea, hay un vínculo. No sé si esa es mi definición, licenciado. Estamos bien, pero démosle otro concepto, Fabiola Reyes. Quizá, licenciado, que están vinculados y no puede ser opción a cambio, sino que debe cumplirse tal y como lo establece. Sí, también, muy bien, Fabiola Reyes. Pero hay una palabrita mágica ahí, Estuardo del Cid. Gracias, Dick. Feliz noche. Prueba vinculante es la prueba de que ya fue admitida en algún proceso y tiene ya un carácter obligatorio dentro del procedimiento. O sea, correcto. Sí, muy bien, que es de carácter obligatorio, esa es la palabra mágica. Sí lo dijeron bien los demás compañeros, pero la palabra mágica es que es obligatorio entre las partes, es de carácter vinculante, obligatorio. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de algo que no es vinculante. Las resoluciones del procurador o de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿es vinculante o no es vinculante? No, tienen carácter de obligación. Solo emiten, ellos pueden hacer algún tipo de denuncia o pueden hacer algún tipo de pronunciamiento, pero esas resoluciones de la Procuraduría no son vinculantes, es decir, no lo pueden obligar a usted a tomar cierta actitud. Ahora, una sentencia de un juez que ya esté firme, ¿es vinculante o no es vinculante? Sí es vinculante, porque lo obligan a usted a realizar lo que esa sentencia dice. Es lo mismo con respecto a los convenios, pero pueden existir los convenios, pero no pueden ser ratificados por las partes. Pero una vez que están ratificados por las partes, entonces ya tiene carácter vinculante, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los convenios internacionales? Son acuerdos normativos entre dos o más sujetos, ¿verdad? De derecho internacional destinados a crear derechos y obligaciones vinculantes entre las partes. Entonces, podemos decir que los convenios internacionales son instrumentos legales que establecen un marco para la cooperación entre estados y organizaciones internacionales. Como bien lo vimos en las definiciones de derecho internacional y derecho internacional del trabajo, que no solo son las relaciones entre los estados partes, sino entre los organismos y entre las organizaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, los convenios son esos instrumentos legales que establecen un marco para la cooperación entre estados y organizaciones internacionales, ¿verdad? No precisamente solo estados, sino también tiene que ver las organizaciones internacionales, como en el caso de la Organización Internacional de Trabajo, pues es una organización, ¿verdad? Que lo conforman varios países que son miembros. César Riley. Ya, buenas noches. En este caso, entonces, El Salvador, ¿cómo fue que se desvinculó de esas obligaciones? Porque El Salvador creo que ya no pertenece a la ONU, si no estoy mal. Sí, lo que pasa es de que en el caso de la ONU es otro tipo de organización y no Organización Internacional del Trabajo, pero recuérdese que los convenios a veces se pueden reservar algo o se pueden salir, pero si usted o si un estado ratifica un convenio, mientras esté ratificado, lo tiene que cumplir. Pero si alguien dice, bueno, aquí nos reservamos nosotros esto, entonces pueden salirse, ya no va a ser obligatorio, ¿verdad? Entonces, en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, pues un país se puede salir si no quiere ser miembro. Obviamente tiene que seguir un protocolo para salir, si no simplemente decir a partir de mañana ya no estamos, tiene que seguir un protocolo. Es como en el caso de la CICIG. La CICIG, según el mandato de la CICIG, se tenía que renovar. No lo renovaron, entonces fácilmente pues la CICIG se tuvo que ir. Si lo hubieran renovado, entonces hubiera continuado. Pero como no se renovó, ya no continuó. Todo depende.
Depende de la organización, depende de los convenios, depende de lo que se han reservado y depende de lo que hagan los estados partes también, ¿verdad? Es decir, no están obligados a permanecer, pero mientras están o permanecen o ratifican, están obligados a cumplirlo. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características de los convenios internacionales vinculantes? Lo que yo les decía, son los que tienen carácter de obligación una vez ratificados. Entonces, una vez ratificados, los convenios internacionales obligan a los estados a cumplir con las disposiciones, pues que ahí se acuerdan, ¿verdad? Sin embargo, la forma que tiene cada país de aplicarlo ya es otro rollo. Es decir, si se ratifica un convenio tal, el Estado, hablando del Estado de Guatemala, si ratifica un convenio, está obligado a cumplir ese convenio, pero de acuerdo a su forma de incorporarlo a las leyes. Por ejemplo, un convenio, como yo les decía a ustedes, un convenio, por ejemplo, no puede existir un convenio que diga que se le va a pagar a una persona por recreación al año $2,000. Primero, porque no manejamos todos la misma moneda. Segundo, porque el Estado de Guatemala, a través de estas comisiones que son los que lo conforman, patronos, o el Estado de Guatemala a través de la Inspección General de Trabajo, o el Ministerio de Trabajo, las asociaciones sindicales o los sindicatos de trabajadores y sindicatos de empleadores, tienen que analizar de qué forma lo van a aplicar y cuánto van a aplicar. Lo que sí puede establecerse en un convenio es de que se comprometen a incorporar o a crear algún mecanismo legal para que se le proporcione a los trabajadores una cuota anual para recreación. Y entiéndase recreación por tal y tal cosa, ¿verdad? Pero no una cantidad, o sea, no pueden obligarlos porque no conocen el sistema de Guatemala. Entonces, Guatemala es el que se tiene que encargar de ver cómo lo incorpora una vez llegado a un acuerdo con las partes. De lo contrario, no se puede obligar al Estado de Guatemala o a cada empresa, ¿va? Imagínense si el Estado de Guatemala lo ratifica, pero no llega a un acuerdo entre las partes, no se puede. Entonces, tiene que haber un consenso entre las partes para que se pueda aplicar y de qué forma se va a aplicar, ¿verdad? Entonces, porque no todas las legislaciones son iguales. No todas las legislaciones son iguales. Hay legislaciones que son distintas. Hay otras legislaciones que sí se parecen a la de Guatemala, pero otras son bien distintas. Entonces, no se puede aplicar lo mismo para todos, sino cada estado debe de aplicarlo pues a su manera, ¿verdad? Entre otras palabras. En los convenios, como yo les decía, son de carácter obligatorio, pero pueden hacerse algunas reservas o excepciones. Todo depende, ¿verdad? Y ustedes deben de saber cuál es esa forma para que se aprueben los convenios, pero no vamos a entrar de lleno a eso, porque si no lo voy a llenar de mucho contenido y lo voy a tener que examinar de mucho. Pero sí existen pasos para que se ratifique, se apruebe. Tiene que incluso pasar por el Congreso, etcétera. Pero se pueden hacer ciertas reservaciones o también excepciones. Otra de las características es que es de cooperación. Sirven como marcos de cooperación facilitando la comunicación y el apoyo técnico entre los países. Un ejemplo. De algo no específicamente laboral, sino algo general, con respecto a un convenio de las Naciones Unidas con respecto al cambio climático, que establece un marco para que los países colaboren en la reducción de emisión de gases de efectos invernadero. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los países? Cooperar entre sí, ¿verdad? Porque el clima
imagínense, obviamente nosotros no tenemos el mismo clima que, por ejemplo, el Polo Norte, pero sí de los países que pueden estar a la par de Guatemala, ¿verdad? Entonces no existe como una barrera en donde no pase la contaminación, por ejemplo, de El Salvador para Guatemala o de Guatemala para El Salvador. No existe una barrera en donde el presidente de El Salvador vaya a demandar al Estado de Guatemala porque se pasó la contaminación ambiental, ¿verdad? Que está entre los aires, no parte de una empresa, sino por parte de todo el sistema, y que se pase el humo o toda la contaminación a El Salvador. O sea, no se puede poner un límite. Lo que sí pueden hacer es cooperar entre sí. Existe la cooperación entre las partes, depende del tipo de convenio, ¿verdad? Mecanismos de supervisión. Muchos convenios incluyen mecanismos para supervisar su cumplimiento, lo que aumenta la transparencia y las responsabilidades entre los estados. Hablando ya del tema de la Organización Internacional del Trabajo, los países que ratifican los convenios de trabajo tienen que rendir cuentas también. El Estado de Guatemala, si ha ratificado convenios, tiene que rendir cuentas a la OIT de una manera periódica de los avances, alcances y las implementaciones que ha realizado con respecto a los convenios que ha ratificado. Por ejemplo, si Guatemala se compromete en un convenio a dar un bono, o sea, sería bono 14, bono 15, por ejemplo, se compromete, entonces tiene la manera que implementarlo. Si no lo ha implementado, tiene que implementarlo, porque si no, pues definitivamente recuérdense que tiene carácter vinculante los convenios. Bien, hablando de convenios internacionales de trabajo, yo les voy a dar una definición de lo que es Convenio Internacional del Trabajo. Son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo, por las personas o por los miembros, no personas, sino por los miembros de la OIT, o los que forman parte de la OIT, en este caso las partes, que son gobiernos, empleadores y trabajadores, que establecen principios y derechos básicos con relación al trabajo. Como los convenios son normas legales, estas normas se dividen en dos, digamos, que son convenios o protocolos, que son tratados internacionales jurídicamente vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados miembros, o en recomendaciones. Y ya vamos a ver la diferencia entre estas dos. Las recomendaciones, que actúan como directrices, pero no son vinculantes. Esa es la diferencia. Un convenio tiene carácter vinculatorio, es vinculante, es obligatorio, pero una recomendación no, simplemente puede recomendar, como en el ejemplo que yo le ponía del Procurador de los Derechos Humanos o el de la Procuraduría de los Derechos Humanos. No tiene carácter vinculante porque no puede obligar a una persona a realizar cierta acción. Sí puede recomendar, recomendamos y declaramos que los derechos humanos están siendo violentados, pero ahí no más, ¿verdad? No puede decirle, se ordena a la persona tal que deje de realizar cierta acción en contra de otra persona. No pueden obligar, pueden recomendar. Recomiendo que hagan esto, recomiendo que hagan lo otro, pero no pueden obligar. Hablando de convenios internacionales de trabajo, en la división existen dos. Existen los convenios en sí, que sí son vinculantes, son esas normas legales, son tratados internacionales jurídicamente vinculantes que pueden ser ratificados por los estados que forman parte de la Organización Internacional de Trabajo. Pero también existen esas recomendaciones que un estado puede o la OIT puede recomendar, pero no puede obligar si no es un convenio que se está ratificando, ¿verdad? Solo es una recomendación. Yo les recomiendo que hagan esto, pero no los estoy obligando a realizar. Entonces, en muchos casos, un convenio establece los principios básicos que deben aplicar los países que lo ratifican.
mientras que la recomendación pues correspondiente complementa al convenio, simplemente recomienda, pero no vincula, proporcionando en este caso alguna directriz sobre la aplicación de un convenio. Yo les explicaba a ustedes que se ratifica un convenio, establece algún convenio, pero es cuestión del Estado que lo ratifica en cómo implementarlo. Es decir, no pueden obligar directamente a implementarlo, implementenlo de esta manera. Como el caso que yo les ponía, un ejemplo claro, con respecto a si se aprobara un convenio de proporcionar una cantidad anual por concepto de recreación. No pueden obligar a una cantidad, pero si lo ratifican, sí se comprometen a dar una cantidad anual o a fijar una cantidad anual. Pero lo que sí puede hacer la OIT es recomendar la forma de cómo lo puede hacer. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan de esta manera. Es como, por ejemplo, cuando un cliente viene a mi oficina y me dice, mire, Eli, ¿qué me recomienda o qué me aconseja? Mire, yo le puedo aconsejar, le puedo recomendar, mas no puedo hacer que usted tome esta actitud. Le puedo dar mi punto de vista, qué es lo que yo pienso, pero esa decisión la toma usted, ¿verdad? Por ejemplo, hay clientes que me dicen, mire, Eli, ¿qué me aconseja? ¿Lo hago o no lo hago? Mire, yo le recomiendo que no lo haga por esta y esta razón, pero la decisión la toma usted. Si usted cree que va a ser beneficioso para usted, hágalo, pero no, ¿verdad? Lo mismo es en el caso de las recomendaciones para la OIT o que realiza la OIT. Puede indicar, dar directrices de una manera más detallada de cómo hacerlo, pero no puede obligar a cómo realizarlo, porque eso ya depende de cada parte que ratifica. Por eso les decía, las legislaciones son diferentes en todos los países. Por mucho que se parezcan, son diferentes en algunos sentidos. La relación de trabajo, incluso los salarios mínimos de Guatemala no es el mismo salario mínimo fijado para México, no es lo mismo fijado para El Salvador, etcétera. No es lo mismo, porque todo depende también varios factores de la economía de cada país, ¿verdad? Entonces, algunos países, por ejemplo, le tienen menos aranceles a unos importadores, entonces la mercadería, digamos, llega al comerciante tal vez barato y vende barato, por ejemplo. En el país de Guatemala puede tener aranceles un poco más altos, como por ejemplo en el caso de la importación de los vehículos. Los aranceles para mí son exagerados, ¿verdad? El arancel. ¿Cuánto paga de arancel un carro? Paga el IVA y paga el IPRIMA. Son altos los aranceles, entonces al momento de vender, entonces depende de la economía, depende de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, sí pueden recomendar, pero no pueden obligar en este sentido, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, solo Luis Fernando. Sí, buenas noches. Solo comentar, me llama la atención esta parte de los convenios con la OIT. Lo que he notado yo es que Guatemala, como instituciones a nivel internacional, por ejemplo, la OIT, la OMC y la OMS, etcétera. En el caso de la OIT, Guatemala es parte contratante, tengo entendido, ¿verdad? Entonces, hay ciertos convenios que, como ya lo veíamos en clase, son vinculantes para Guatemala, porque Guatemala tiene esa aceptación y bajo el principio del Pacto de Acción Servanda, pues tiene que en algún momento hacer adecuaciones a su legislación interna para que en algún momento sea aplicable lo convenido, ¿verdad? Ahora bien, lo que he notado yo es que esto como que es más accesible para los trabajadores del sector público que el sector privado en su mayoría, por muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el horario y demás, ¿verdad? En el sector público, a veces hay instituciones como la Administración Tributaria, por ejemplo, que aparte de tener un sindicato, tiene ciertas normas ISO y que tiene que cumplir, dentro de ellas, en algún momento
se regulan los temas de lo que es el cumplimiento en el tema laboral, ¿verdad? Independientemente de eso, me llama la atención también algo, y es los señalamientos que hace el gobierno de Estados Unidos a Guatemala. Son 12 situaciones que Guatemala se compromete a cumplir y mejorar por el tema de los aranceles. Y dentro de eso hay algo relacionado con el tema laboral, ¿verdad? Entonces me llamó la atención, no es tanto orientado a la OIT, pero sí llama la atención que Estados Unidos dice, miren, hay que mejorar el tema de los derechos laborales de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, ahí me parece interesante, pero creo yo que muchas veces quien tiene mayores opciones en el tema de sus derechos, muchas veces es el trabajador público, y en el área privada no es que no tengan, digamos, el derecho, sino que muchas veces es más complicado, ¿verdad? Entonces, yo así lo he percibido y tal vez me equivoco, ¿verdad? Solo eso comentar, ¿verdad? Muchas gracias. No, definitivamente, mire, el mejor patrón no es el Estado, ¿verdad? Son los trabajadores de la administración pública. Lamentablemente, algunas empresas, hablando de la iniciativa privada, no le tienen muchas condiciones buenas a los trabajadores, entre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los empleados de maquila, cómo sufren. Yo he pasado a veces por donde hay una empresa de maquila y los trabajadores en la calle comiendo. Entonces, esas no son condiciones ni humanas siquiera, ¿verdad? Ellos dicen, yo cumplo con darle el tiempo para comer, tienen media hora, 1 hora para comer. Ya mandaron el link, compañeros, para que ustedes, si ustedes gustan, pueden desconectarse los que ya llenaron la asistencia. Pero no es solo de cumplir con el horario, de decirles, bueno, les vamos a dar media hora o 1 hora para comer, y ahí miren ustedes cómo comen, ¿verdad? No cumplen. Simplemente no se cumple porque ya está regulado, incluso que ellos tienen que tener lugares para que los empleados puedan comer, pero ¿quién se encarga o quién debe de encargarse para velar porque se cumplan esas obligaciones para los patronos y esos derechos para los trabajadores? La Inspección General del Trabajo. ¿Lo cumple o no lo cumple? Juzguen ustedes, pero ellos son los que tendrían que velar para que se cumplan y se tenga una buena relación laboral. O, por ejemplo, las madres con hijos pequeños, con bebés, digamos, no tienen una guardería y tendrían que tener una guardería para que los... Yo admiro empresas, pero tienen el sistema anglosajón, ¿verdad? El sistema anglosajón sí lo cumple, en su mayoría. Admiro una empresa X, no voy a patrocinar, no voy a dar publicidad, pero hay una empresa X, es una iniciativa privada, que les tiene guardería a los, y muchos tienen, pues, pero esta específicamente tiene guardería para los niños y todo, en lo que las mamás están trabajando, los niños pues están cuidados, los alimentan, les enseñan, etcétera. Entonces, ya no pagan una guardería, pero ¿qué pasa con las mamás? Hablando solo de mamá, ¿verdad? Digamos que es una mamá soltera. No tiene con quién dejar a sus hijos y no puede pagarle a alguien porque lo que le va a pagar a alguien, pues se le va a ir todo su sueldo. Entonces, ¿cómo mejoramos esa condición? ¿O quién es el encargado? Porque tiene que existir esas condiciones. Lo malo es que no se cumplen, pero bueno, eso es otro tema, pero es triste y lamentable. Nos despedimos aquí. Yo les agradezco siempre por estar puntuales, por estar en clase, y me disculpan para aquellos que se atrasaron con la tarea, pero tengo que ser justo y yo se los dije de un principio. No es que sea malo y no digan ustedes después, no, Oli, qué mala onda, ya no me voy a inscribir con él. Ya es cuestión de ustedes, pero tenemos que cumplir porque tenemos que aprender. Yo así le digo a un asistente que yo tenía. Yo le decía, mira vos, le decía porque le tenía confianza, lo conozco desde cuando éramos patojos. Yo le digo, mira vos, aprende, porque después lo vas a aplicar en otro lugar. Y vos tal vez no vas a estar todo el tiempo aquí, vas a estar luego de asesor de algún lado, qué sé yo, tenés que cumplir y tenés que saber. Hacer las cosas vos
y yo no te voy a revisar ningún documento, le decía, porque yo ya te enseñé. Si no aprendiste es tu problema, pero yo no te voy a revisar documentos porque ya te enseñé. Entonces, y si cometes errores, afrontar las consecuencias de tus errores, corregí, subsaná, ampliá, modificar o qué sé yo, pero tenés que ver cómo salís. Porque si siempre estoy yo para decirte qué tenés que hacer o subsanar tus errores, nunca vas a aprender. Y ahorita ya está trabajando en otro lado en donde está ganando bien y me dice, mira, te doy gracias porque lo que vos me enseñaste yo lo apliqué aquí y hasta me han felicitado. Entonces, realmente, pero todo depende de uno, ¿verdad? Yo les puedo enseñar a ustedes, pero si ustedes no tienen la intención de aprender, pues ya eso ya no es mi problema. Pero una de las formas de enseñarles es poniéndole 0 o no calificando a aquellos que lo entregaron, aunque sea 1 minuto tarde. Entonces, no digan que soy malo, tenemos que ser justos, porque muchos sí se esforzaron, hasta se desvelaron quizá, para hacer una bonita tarea, y he visto bonitas tareas. Y usted tal vez no mucho, y bueno, ahí como caiga, ¿va? Y lo voy a entregar a última hora o pasado, ahí que Dios me ayude. Pues, entonces, ya es cuestión de ustedes. Que tengan bonita noche, mucho gusto, nos vemos mañana, y luego el viernes examen, ¿verdad? Pueden utilizar la ley, los códigos, menos internet, todos con la cámara abierta, activa ese día, sin excepción. Si alguno, óigame bien, si alguno no tiene encendida la cámara, lo voy a sacar del Meet, de la sesión, y le voy a poner 0. Se lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer solitos el examen. Después no digan que soy mala onda. Mire, yo no soy mala onda, soy buena gente. Pero tenemos que ser aplicados, ¿verdad? Entonces, cuídense mucho, bien portados, y si no, ya saben, me llaman y abogado 24/7. Que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Sí, compañeros.